tienen la ventaja de que el usuario puede escoger el momento y el lugar para acceder al contenido específico. Y esto para mí es muy importante. Es decir, no te tienes que esperar a una hora determinada para consumirlo, sino que con el móvil, pim pam, y en un minuto ya estás en el podcast que quieres y lo estás reproduciendo. Y esto es la maravilla que tiene el podcast. Bienvenida, bienvenido a la 8ª temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Bernat de Siurana gracias a Crece tu Coco. Bernat es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vic. En la universidad descubrió el apasionante mundo de los podcasts. En el año 2017 creó la marca Els Petits Detalls Podcast. Con la marca ha producido los podcasts Experiencias Viatgeras Suiza, el podcast y In Love with Switzerland, este último con la coproducción de Radio Viajera. Dicho podcast también se emitió por la citada emisora online. Trabajó varios años en diferentes emisoras de radio como Radio Sarrià y Quart FM y empezó su podcast de forma independiente, L'Art dels Petits Detalls, en el año 2018. Después de escuchar podcasts y crearlos, ha aprendido a valorar los pequeños detalles en ellos. Piensa que la posibilidad de compartir momentos y experiencias con las audiencias a través de los podcasts hace que podamos diferenciarnos de los demás. Bernat busca ayudar a todo aquel que quiera crear sus propios proyectos sonoros a través de su marca Els Petits Detalls Podcast. Hola Bernat, ¿qué tal estás? Muy bien, muy feliz de estar en tu magnífico podcast. Bueno, muchas gracias porque, bueno, esto que estábamos hablando un poco antes, creo que se va a notar mucho el amor que tenemos los dos por este formato que, bueno, yo solo puedo decir maravillas de él. Así que esperamos que ahí al otro lado, los que nos estéis escuchando, lo disfrutéis tantísimo como lo disfrutamos nosotros. Y si os podemos transmitir un poquitito de ese amor que le tenemos, pues yo la verdad que ya estaré muy feliz. Así que muchas gracias por venir a mi podcast. Muchas gracias a ti, Sandra. Es un placer estar aquí, la verdad. Pues nada, eso. Yo lo primero que quiero saber es ¿de dónde viene tu afición a los podcasts? Buena pregunta. La verdad es que viene de la pasión por la radio y los contenidos en audio, principalmente. Para mí, ya te digo, la radio es una pasión y los contenidos en audio también. Paso muchas horas al día dándole ahí, escuchando podcasts para tener ideas, para ver cómo puedo mejorar el mío y para sumar. Y la verdad es que es un gran medio. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí la radio también me encanta y cuando salió el formato podcast, que también lo descubrí así como por casualidad, dije, uy, esto es una maravilla, lo puedo escuchar cuando quiero, como quiero, lo voy parando, porque además a mí me encanta el formato también largo, ¿sabes? Me gustan las entrevistas largas, entonces, pues eso, voy escuchando así como por fascículos, como digo yo, y me encanta el formato. ¿Y tú por qué crees que tener un podcast es importante? Mira, creo que es importante porque, por un lado, te ayuda a posicionarte con tu audiencia, con tu comunidad. Y también porque la relación entre podcaster y oyente genera una vinculación que no ofrece ningún otro medio. Porque los podcasts se consumen principalmente mediante auriculares. Y ahí es lo que crea una intimidad con el oyente. Y esto YouTube no lo da, porque yo no veo que YouTube mucha gente lo escuche con auriculares, ¿no? Y esto yo creo que a YouTube, por ejemplo, le falta esta magia, el que se pueda escuchar con auriculares, sentarte y gozar escuchando entrevistas o cualquier otro tipo de podcast, ¿no? Pues es curioso porque yo me estoy dando cuenta con muchos clientes que además nos piden muchas veces los formatos en modo audio, ¿sabes? Porque cada vez yo creo que se consume mucho más que el vídeo, que sí que es verdad que el vídeo es como la estrella, ¿no? Pues eso, ¿no? En Instagram funcionan los Reels, que son vídeos. YouTube, ¿no? Que tiene, pues es como el rey ahí de un poco de redes sociales, por llamarlo de alguna manera, que realmente es un buscador. Pero sí que es verdad que el formato audio cada vez se está usando más, pues eso, porque vas en el metro, vas conduciendo. A mí, por ejemplo, conduciendo también me gusta escuchar podcast.
¿sabes? Que no Sí, no sí. puedo estar viendo un vídeo de YouTube. No, Los no, 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 conduzco. no, no sería el momento. No, no, No. pero es que el audio y el podcast te permite justamente esto, que para mí es importantísimo, que tú puedes hacer otra cosa mientras escuchas un podcast, que YouTube no te lo permite, aunque yo conozco gente que llegan a casa, le dan al YouTube y lo dejan como si fuera la radio un podcast, ¿eh? Y van haciendo los trabajos de casa o cocinando, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero a mí me es más práctico el formato audio y escucharlo en Spotify o en eBooks o en Apple Podcast, ¿no? Sí, Total, yo de hecho YouTube o lo uso para música o para ver videotutoriales, pero entonces sí, porque necesito aprender cómo funciona, yo que sé, una herramienta, que al final me claro, dedico claro, a esto y claro. buscas en YouTube y dices, vale, voy a buscar los 8.000 millones de tutoriales que hay sobre esta herramienta, a ver cuál es el que me funciona, y entonces sí que veo el vídeo, pero si no realmente no utilizo, es que es eso, utilizo formato audio, mucho más que el formato vídeo, o sea que... Sí, mm. sí, totalmente, totalmente. ¿Y tú quién crees que debería tener su propio podcast? Otra gran pregunta, Sandra. Yo creo que por un lado, todos aquellos que tengan una historia que contar y por otro lado, quienes tengan un negocio y unos servicios que dar a conocer. Porque el podcast es un producto que su producción es económica y es relativamente fácil llegar a realizarlo. Entonces, esto te permite llevarlo a cabo de una manera muy práctica y muy rápida. Sí, como antiguamente teníamos el blog, ¿no? Que la gente se Sí, hacía un sí, blog, sí, sí, pues para correctamente. Sí, 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 contar su correctamente. historia o hablar sobre Sí. su negocio, pues ahora pues tenemos la oportunidad del podcast, que es un gran altavoz. Y vamos, o sea, no hace falta tener ni una gran voz, ni porque hay gente que, ay, es que mi voz, a mí, yo cuando me escucho mi voz, te aseguro que no me gusta. Que digo, por favor, o sea, ¿esta es mi voz de verdad? Sí, esa es. Pero luego pienso, vale, pero es lo que escucha todo el mundo cuando me conoce, o sea que a ellos no les extraña, la que les extraña es a mí. Entonces, Yo creo que con el tiempo nos vamos acostumbrando a nuestra voz, ¿no? Al principio nos suena raro, dices, este soy yo, sí, sí, este eres tú, pero con el tiempo y paciencia, porque se debe tener mucha paciencia también, te llega a gustar tu voz, te llega a gustar cómo lo haces y te terminas adaptando a los medios y a lo que a ti te viene bien para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces también también se debe tener en cuenta, que hace falta mucha paciencia también. sí, por eso que sí, por ejemplo, es que yo he visto gente que me decía, es que yo tengo una voz, no, perdona, es que yo tengo una voz también, que para qué, pero aquí estoy con mi octava temporada ya de podcast, que quién me lo iba a decir cuando empecé. O sea, que eso no tiene que ser un impedimento, es lo que tú dices, tener No, no, pues en una historia que absoluto. contar o pues tener un negocio, yo también lo recomiendo mucho, pues porque es una estupenda manera de darte a conocer y de conocer gente que puede ayudarte en tu negocio. Pues eso, como yo en el mío, pues al final entrevisto personas que tienen vinculación con, con mi negocio, ¿no? Entonces, la verdad que sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tú cuál crees que es la duración ideal de un podcast? Otra buena pregunta, Sandra, porque actualmente existe un debate respecto a la duración ideal de un podcast. En mi modesta opinión, creo que un podcast debe durar el tiempo que el podcaster crea que es oportuno. Y digo por qué. Porque en consecuencia hay podcasts que duran entre 5 y 10 minutos, que son fantásticos, y los hay que duran entre 60 minutos y una hora, que también lo son. Yo creo que al final, si a la audiencia le interesa el contenido del podcast, lo termina consumiendo. De hecho, lo importante para mí es que esté bien realizado y por un lado nos aporte valor y por otro lado nos haga pasar un buen momento. Porque, por ejemplo, no es lo mismo escuchar este podcast que escuchar, por ejemplo, el Nadie sabe nada del Andreu Buenafuente y Alberto Romero. ¿Por qué? Porque el Nadie sabe nada, tú lo puedes escuchar haciendo el vermut o haciendo otras tascas en casa, pero Mm. claro, tu podcast, porque yo lo he escuchado, es de aquellos podcasts que te pide papel, boli Mm. y ir tomando notas. Entonces, yo al menos lo tengo que escuchar sentado con el boli y mi libretita y ir tomando notas, porque la verdad es que aporta mucho valor. Y esto es importantísimo en los podcasts. Sí, sí, sí. Mira, yo, la verdad que yo escucho mucha variedad de podcasts. Es como, o sea, me encantan los podcasts de negocio, evidentemente. Por eso me Evidente. animé. Yo, de hecho, me animé a hacer el podcast porque escuchaba el podcast de Laura de Yo Emprendedora, que me encantaba. Y Es un podcast magnífico. Laura realmente es muy buena comunicadora. A mí es un podcast que me gusta mucho y me aporta mucho valor. No la conozco, pero
es un podcast que vale la pena escuchar, Sí, sí. bueno, pues yo tú imagínate que yo empecé escuchándola a ella cuando yo trabajaba por cuenta ajena. Luego me metí en el Club de Yo Emprendedora por su podcast, que dije, pues, o sea, pero sin pensamiento de hacerme emprendedora tampoco, ¿eh? Luego ya me picó el gusanillo, dije, pues voy a dejar mi trabajo por cuenta ajena y me voy a lanzar al mundo emprendedor y acabé participando en su podcast, que para mí es un referente. O sea, cuando me dijo que me quería entrevistar, yo no me lo podía creer y ella vino a mi podcast, que eso para mí, claro, fue ¿no? Como decir, jolín, la persona gracias a la cual yo me he animado a hacer un podcast, que yo aprendí a editar podcast por un curso que tiene ella en Yo Emprendedora y tal, era como, wow, ¿no? O sea, qué cosas buenas realmente me ha traído el hacer un podcast, ¿no? Y luego, pues, aparte de los de negocios, que es lo que tú dices, que yo me tengo que sentar o me la apunto en mi móvil en plan de, esto es importante, esto lo tengo que tener en cuenta, esto me ha dado una idea de negocio para no sé qué. Luego también me gustan los de humor, que me río mucho, voy por la calle, es que me río un montón y hay que reírse todos los días. Por favor, si no os reís todos los días, muy mal, ¿eh? Todos los Sí, días no, hay que no, reírse. esto es también a tenerlo en cuenta, sí, Sí, sí. sí. Y hay muchos podcasts de humor que son buenísimos. O sea, que es que además es eso, es que hay variedad para todo de podcast. Los de crímenes, que a mí me encantan los podcasts de crímenes, y el de Crims de Carla Porta me encanta. El de Crims, Es no, buenísimo. date cuenta que lo curioso de Crims de Carles Porta es que empezó siendo un podcast de Cataluña Radio. De Sí, podcast pasó a programa de radio, de programa de radio pasó a programa de tele en TV3, en Televisión de sí. Cataluña, y ahora está en Movistar. Entonces, es que es un programa magnífico y Y ha además... sacado, y lo tiene en castellano, que lo he visto en Sí, Audible, sí, que sí, ahora sí, es sí, 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 ¿Por qué sí, matamos? O sea, en sí, la versión en castellano es ¿Por qué sí, 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 matamos? Y en sí, sí, catalán sí, sí. es Crims, Es aunque tienen Crims. episodios así diferentes también. Y criminopatía también me gusta. Y de deportes, me gusta mucho Cristina Mitre. Hombre, Cristina Mitre es otro grandísimo podcast. Y yo lo descubrí porque en uno de sus podcasts entrevistó a Fran Isusquiza, que tiene el podcast de La Escóbula de la Brújula, y a raíz de ahí me he ido enganchando al podcast de Cristina Mitre. Sí, Y pues sí. ella trae a muchos divulgadores. Bueno, el podcast con María Alonso Puig, eso fue, o sea, yo iba llorando literal mientras lo iba escuchando, porque es que ese hombre tiene una voz. O sea, bueno, entonces, es que no sé, hay tantos formatos, tantos tipos, o sea, es que seguro que de lo que tú quieras hay un podcast. O Sí, sea, sí. que no Yo hay creo que, excusa. sí, 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 sí. Yo creo que hoy en día de cualquier tema hay un podcast, sin ninguna duda. Y qué suerte tenemos, la verdad, porque yo, Sí. vamos, o sea, si no tuviera algún podcast para escuchar, me sentiría ya como perdida, ¿no? ¿Qué hago? Que no tengo podcast. Bueno, y bueno, y la duración, que era lo que hablábamos, la verdad que yo Sí. soy más de podcast largo, pero sí que los de humor suelen ser un poquito más cortitos, ¿no? Pero te dan esa, ¿no? Esa pizca, esa alegría que la verdad que a mí me gusta mucho. Así que eso, hay podcast para todo, para todas las duraciones, de todos los tipos y de todo, así que no hay excusa. Y Sí, a ver, sí. y otra pregunta que suele hacerse mucha gente es Sí. la frecuencia de publicación, es decir, ¿cada cuánto debemos emitir un episodio de podcast? A ver, a mi modo de verlo, creo que debemos publicarlo entre una vez a la semana o bien una vez cada 15 días. Pero debes saber cuánto tiempo puedes comprometer al podcast y, que también es importante, disponer de todo un día por semana para ello. Entonces, si dispones de estas dos ideas, ya te puede salir semanalmente el podcast. Sí, Porque hay porque mucho trabajo en eso. preparación y hay mucho trabajo también en grabación y edición. Entonces, vale la pena tener tiempo para hacerlo y para hacerlo lo máximo bien que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, es importante disponer de tiempo. Sí, porque es un compromiso. Aparte Sí, que, totalmente. o sea, editar un podcast, a no ser que tengas ayuda, y le lleva su tiempo. O sea, lleva mucho tiempo editar, porque no es solo editar el podcast, pero hay que poner la intro, luego si haces un sneak peek, luego si sacas un fragmento para redes, luego hacer las portadas para las redes, el subirlo a las plataformas, en fin, que es entretenido tener un podcast. Sí, es entretenido y divertido a la vez. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. O sea, Sí. no es un trabajo tedioso para nada, o bueno, a mí por lo menos no me lo parece. No, no, a Y mí con esto de tampoco. la frecuencia de publicación del podcast, ¿tú por qué crees que hay tantas personas que inician su podcast y abandonan al poco tiempo? Porque yo me he encontrado un montón. Sí.
Sí. Yo creo que es porque se piensan, y lo diré entre comillas porque no se me interprete mal, que es llegar y besar el santo, ¿vale? Porque el podcast, una vez publicado y difundido, le hace falta un poco de tiempo para llegar a la audiencia adecuada. Y también hace falta un poco de paciencia porque el camino es a medio o largo plazo. Mm. Y eso hay que tenerlo muy presente cuando uno inicia un podcast, que hay que ¿Y tener cuánto tiempo paciencia. más o menos crees que es la media que se suele tardar como en hacerte más visible? Porque claro, tener ya éxito con un podcast, eso ya es como complicado. A ver, complicado, entiéndeme. No hay tantos podcasts, o sea, porque aquí en España de momento no se tiene tanta cultura de podcast como en otros países, de momento. De momento. Va mejorando, gracias Mm. a Dios va mejorando, pero no hay esta cultura, como bien dices, del podcast como la hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque en España todavía hay mucha gente que no sabe qué es un podcast. Y creo que también es muy positivo, porque yo lo vi en series de Netflix, que dentro del argumento de la serie, uno de los personajes dice, tal cosa, lo he escuchado en un podcast y yo lo veo desde mi sofá y digo, aleluya, sale el término podcast en una serie de Netflix, que esto ayuda y nos viene muy bien a los podcasters porque lo hace visible. Fíjate que una de mis series favoritas, y no solo mía, sino de toda mi familia, estamos todos enganchados, es una serie de Disney Channel de solo asesinatos en el edificio, que precisamente va sobre un podcast que se crea a raíz de un asesinato en un edificio en Nueva York, ¿sabes? Y todo Sí, sí, gira sí. en torno a ese podcast. Qué Es bueno. que, claro, es que esta es la maravilla de los podcasts, ¿no? Tienen ese punto y esto es genial, que de podcast vaya a serie de televisión, que de serie de televisión vaya a podcast, que de programa de radio vaya... esto es fantástico y esperamos que sí, que siga siendo así, ¿eh? Sí, yo sé, yo estoy segura, porque esto solo va a más, no va a menos. Así No, no, que no, no. Lo que pasa es que le hace falta tiempo. sí, hace falta tiempo, pero bueno, esto es como la leyenda del bambú, ¿no? Que Sí, tarda como sí. 7 años en salir, que parece que estoy regando aquí durante 7 años y no veo nada, y de golpe y porrazo son 30 metros de planta, entonces eso, hay que tener paciencia. Tampoco Sí. estoy diciendo que tardéis 7 años, ¿eh? En petarlo con No, el no, podcast. no, pero cuando se empieza un podcast hasta que, a ver, que también puedes tener el factor suerte, porque es un factor que se debe tener en cuenta, que hagas un podcast, lo subas y el primer capítulo te dé millones de descargas. También puede suceder. Pero como no es lo más habitual, dale tiempo, dale año, año y medio, pero dale tiempo, porque las prisas no son buenas, bueno, no son buenas para Nunca, nada. para nada, Pero para el podcast, ya te menos, digo yo que no, menos aún. Sí. totalmente. ¿Y en qué plataformas debe estar presente el podcast? Gran pregunta, porque yo lo hablo con otros podcasters y hay quien dice que aunque estén solo en iVoox está muy bien, otros creen que debe estar en muchas plataformas. Yo honestamente y en mi modesta opinión, si el podcast está en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast, para mí está muy bien. A ver, que YouTube también es una buena herramienta. Hay muchísimos podcasts en YouTube que cuando lo escuches, como decíamos antes, te sale la La carátula, carátula. pero yo YouTube lo veo más para videopodcast, no para podcast de audio. Pero Sí, esto ya es mi percepción personal, ¿eh? sí, sí. Pero entiendo que pueda ser también una buena opción para alojar tu podcast allí, ¿no? Yo ese es el siguiente paso que me gustaría, aprovechar las grabaciones ya para hacer video podcast. Pero es que no me da la vida para todo. De momento, con el formato audio, que es el que realmente me gusta, pues hombre, pues no me va mal, estoy contenta y de momento así, pero sí que en un futuro sí que me gustaría llegar a un poco a eso, ¿no? Aprovechar esa plataforma también, porque al final, sobre todo porque YouTube es un buscador. Sí, Entonces, sí, eso te totalmente. ayuda mucho a que te encuentren más fácilmente que quizá de otra manera. Entonces, a cuantas más, a ver, a cuantas más gente, a cuantas más personas lleguemos. A mí lo que me gusta era lo que hablábamos antes, lo que se puede aprender y se aprende gracias al podcast. Entonces, a cuantas más personas lleguemos, más personas podrán aprender sobre un montón de cosas con contenido gratuito, ¿sabes? Que estás ofreciendo para que les ayude con su vida, con sus negocios, con... Es que hay podcast, ya te digo, de psicología, es que hay de todo, de todo, de todo. O sea que Sí,
Afortunadamente hay podcasts bueno, de muchos ámbitos y para mucho público distinto, que esto también es importante. Totalmente. ¿Y tú qué crees? ¿Que es mejor un podcast solo o con compañeros? Gran pregunta. Y también tiene mucho debate. Yo creo que si decides producir un podcast con compañeros, asegúrate muy bien que están igual de implicados que tú, porque el camino no suele ser rápido. Y es importante que tengan constancia y se esfuercen. Tienes que trabajar mucho y puede que en algún momento no sientas que los resultados son como los esperas. Pero créeme que el tiempo premia el esfuerzo. Sí, sí. Que es muy bueno, que esto es como cuando haces el trabajo con los de la universidad, los compañeros o tal, y siempre acaba pringando uno más que el otro. Sí. No, distribuiros No, las tareas. y sabes lo que pasa, que yo lo escuché, bueno, lo he visto en algunos podcasts, que empiezan un grupo de 4 en los 3 primeros capítulos y luego en el octavo, por poner un ejemplo, ya no son 4, sino que son 2. Mm, Claro, y esto a la audiencia no es que sea malo, pero la audiencia ya no lo ve positivamente porque dice, ostras, empezaron 4, han pasado 8 capítulos y ya solo son 2. Ya es como que les entra aquella cosa de decir, no sé, ya no, como que no lo terminan de ver, no se terminan de fiar y dejan de escucharlo. mm. Por eso, y a mí me ocurre, a mí cuando me viene una asesoría, yo siempre se lo digo, tened muy claro si lo vais a hacer solos o con compañeros. Y mirad esto, que el equipo que tengáis esté igual de implicados que vosotros. Porque subirse al barco cuesta, pero bajarse por desgracia, lo más fácil que sucede. Mm. Entonces, tened muy presente con quién lo hacéis, si lo hacéis con compañeros, claro. Pues mira, no lo había visto así, pero es verdad. Sí, Pues nada, ya sabéis. yo lo veo de esta forma, que si es un podcast en grupo, te puede repetir muy bien los trabajos que hace cada uno, pero el grupo tiene que estar igual de implicado. O sea, todos a una, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Totalmente. ¿Y qué tipo de podcast es mejor hacer? A ver, yo me decantaría por producir aquel podcast que te sea relativamente fácil realizar y llevar a cabo. Porque también es importante dedicar el mismo tiempo a la redacción y preparación de los guiones como a la distribución y promoción. También se podría hacer una ficción sonora, pero claro, tienes que saber que es una buena opción, pero requiere mucha producción y postproducción. Entonces, debes elegir el formato de podcast que mejor se adapte a tu personalidad y lo que quieres comunicar. Y por otro lado, debe ser realizable y también una muy buena opción para tu público objetivo o tu nicho. ¿Y una producción sonora qué sería, por ejemplo? Una ficción sonora sería, Eso. claro, es que la puedes hacer que, por ejemplo, el protagonista de la historia sea tu cliente y entonces mm, te preparas toda una historia y le puedes añadir efectos de sonido, le puedes dar más así, más bola, ¿no? Y esto te permite llegar a un tipo de público. Para que nos hagamos una idea sonora de lo que es una ficción sonora, yo recomendaría una que es excelente, que se llama Guerra 3, que es de Podium Podcast, en el que cuentan una historia en la que hay una guerra y a partir de allí ves como todos los personajes van sobreviviendo a esta guerra, a esta especie de virus que se ha creado, ¿no? Pero claro, como decía, una ficción sonora te hace falta mucha producción, tienes que tener actores que te pongan la voz a los personajes, si la quieres hacer con muchos personajes, o también podrías hacer una ficción sonora que sea como contar un cuento, como te decía, digamos, que el cliente sea el protagonista de esta historia. Pero, pero O claro, te sea, requiere más tiempo de producción. sería como hacer una serie en Una audio. audioserie, sí, una audioserie, sí, sí. Uy, no la había pensado, fíjate. Ah, pues voy a buscar esta que tú me dices, porque ahora me ha creado curiosidad. Qué Sí, divertido. Yo escucho audiolibros también, sí, que sí, también me sí. gustan. Hay algunos que, bueno, sobre todo los de Spotify que son gratuitos, es como para echarse a llorar, como están transcritos. Yo creo que están hechos con la inteligencia artificial, pero de la antigua, de la que Ajá. vamos atrasada. Pero luego, por ejemplo, he escuchado el de Las voces que vuelven, creo que se llama, de Ángel García, y que lo dobló él.
que es sobre su historia, pues que tuvo un problema de como un brote psicótico y tal, y es que, Sí. wow, es alucinante. O sea, de verdad yo creo que escucharlo en audiolibro es muchísimo mejor que leerte el libro, porque es que lo hace genial. Y también el de Isra Bravo, que es copywriter, también ese audiolibro que lo dobló él también está muy bien doblado. ¿Ves? Es que yo al final yo consumo mucho más. Y mira que me encanta leer, ¿eh? Porque yo, bueno, siempre estoy como con 2 libros a la vez, pero Sí, sí, yo también. el formato audio, es que me encanta, me encanta. ¿Y tú con qué programa de edición crees que es mejor grabar un podcast? Otra gran pregunta. A ver, yo me decantaría por el Adobe Audition, porque es el que utilizo yo, es muy completo y es de pago. Vale, Aunque Adobe Audition. Adobe Audition. Y sí que es verdad que existen otras opciones, ¿eh? Pero yo la que aconsejaría es el Adobe Audition. Nada, os dejaré en las notas del podcast para que vayáis ahí y lo miréis. Y porque, o sea, más o menos que es fácil o es más rápido o qué Es muy, destacarías. yo destacaría porque es muy intuitivo y entonces tiene un panel que está muy bien organizado y realmente es sencillo llevarlo, a ver, se tiene que aprender como todo, pero Mm, es sencillo llevarlo a cabo. genial, genial. Bueno, y dinos dónde podemos encontrarte, porque tú al final te dedicas a asesorar a personas, ¿no? Que quieren hacer su podcast en lo que estabas comentando antes, ¿no? Pues es mejor solo, es mejor con gente, ¿dónde lo Ujú. subo? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde podemos encontrarte? Mira, me pueden encontrar en Instagram, en Els Petits Detalls Podcast, todo junto, y en Twitter en @Detalls Podcast, terminado con S, el plural, Detalls Podcast. Bueno, que ahora es X en vez de Twitter. Sí, ahora No es nos X, vamos, es verdad, no ahora nos es vamos a X. acostumbrar nunca a eso. A ver, yo te diré que me gusta mucho más este logo que no el pajarito que vi antes. Sí, pero es que claro, son tantos años diciendo Twitter que me parece a Sí, mí que eso nos va a que Es como lo ahora, de Facebook e Instagram, que es Meta. sí, 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 Nadie sí, llama sí, Meta, es Instagram. Bueno, de hecho aún sigue con el logo de Instagram y Facebook, pero tú entras ¿no? en el backstage de Instagram y de Facebook, ¿no? Los que tenemos negocios digitales y publicados, y claro, sí, es Meta. sí, 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 Aquí. sí. Qué bueno. Bueno, pues os dejaré también los datos de Barnat en las notas del podcast para que podáis pedirle asesoramiento, porque la verdad que, de verdad, o sea, los que hacemos podcast estamos enamorados del formato pues, por algo, porque es que esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y para terminar, dinos un consejo final, lo que te gustaría que recordaran de esta entrevista, ¿no? Como el highlight este que quieres que quede ahí marcado. A ver, soy más de sugerencias que de consejos, ¿eh? Vale. Y yo diría que los podcasts tienen la ventaja de que el usuario puede escoger el momento y el lugar para acceder al contenido específico. Y esto para mí es muy importante. Es decir, no te tienes que esperar a una hora determinada para consumirlo, sino que con el móvil, pim pam, y en un minuto ya estás en el podcast que quieres y lo estás reproduciendo. Y esto es la maravilla que tiene el podcast. Total, porque incluso te lo puedes descargar cuando tienes internet y luego lo puedes escuchar sin necesidad de tener internet. Totalmente, totalmente. O sea que totalmente de acuerdo contigo, Bernat. Pues nada, mil gracias de verdad por este ratito mil gracias a ti, de Sandra. podcaster a podcaster, que me encanta. Y nada, seguimos en contacto y de verdad, o sea, os animamos mucho, mucho a hacer este formato porque si lo estáis escuchando es porque os gusta el formato podcast y nunca hay suficientes podcasts. Eso es verdad. O sea, siempre hacen falta más y ahí estamos para apoyaros a que lo hagáis y además tenéis a Bernat que os puede echar una mano en todas esas dudas. O sea que mil gracias, Bernat, por pasarte por aquí. Mil gracias a ti, Sandra. Ha sido un placer participar en tu podcast. Muchas gracias. Un Muchas saludo. gracias. Un saludo. Chao. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además,
En mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!